Hola compañeros, buenas noches a la hora que vean esto. Nuestro equipo es del caso Campo Algodonero. Está conformado por María Fernanda, Isamar Contreras, Juan Pablo y su servidora. Para comenzar, esto tuvo lugar en fecha 16 de noviembre de 2009 en el estado de Chihuahua, Ciudad de Juárez. El resumen de los hechos. Laura Berenice Ramos, estudiante de 17 años de edad, desapareció el 22 de septiembre de 2001. Claudia Ivette González, trabajadora de una empresa maquilladora, de 20 años de edad, ella desapareció el 10 de octubre de 2001. Y Esmeralda Herrera Monreal, empleada doméstica de 15 años de edad, desapareció el lunes 29 de octubre de 2001. Sus familiares presentaron las debidas denuncias de desaparición, pero lamentablemente no se iniciaron investigaciones. Días después, el 6 de noviembre de 2001, se encontraron los cuerpos junto con otros 5 cuerpos más en un campo algodonero de Metrópoli de Juárez. Lo anterior dio origen a aquel 4 de noviembre de 2004 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 51 y 61 de Convención, entablara una demanda contra el Estado mexicano. 4 días después del hallazgo, se detuvo a Víctor Javier, alias El Cerillo, y a Gustavo González, alias La Foca, como los probables responsables de este múltiple homicidio. Sus familiares presentaron las debidas denuncias de desaparición, pero lamentablemente no se iniciaron investigaciones. La petición inicial fue presentada por diversas organizaciones de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 6 de marzo de 2002. El 4 de noviembre de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una demanda contra los Estados Unidos mexicanos por los asesinatos de estas mujeres. Las partes involucradas fueron Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monreal, Corte de Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de México. ¿Cómo se resolvió? La demanda se presentó por las siguientes causas: falta de medidas de protección a las víctimas, 2 de las cuales eran menores de edad; falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno reconocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición de las víctimas; falta de la debida diligencia de las investigaciones en los asesinatos; denegación de justicia. La comisión solicitó a la Corte que declare al Estado mexicano responsable por la violación de los siguientes derechos: derecho a la vida, derecho a la integridad personal, garantías judiciales, derechos del niño y protección judicial. En relación con las siguientes obligaciones del Estado de México: obligación de respetar los derechos, deber de adoptar disposiciones en derecho interno, el incumplimiento de las obligaciones que deriven del artículo 7 de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La Corte IDH, en sentencia emitida el 16 de noviembre de 2009, encontró al Estado mexicano responsable de la violación de los siguientes derechos. Del artículo 1, obligación de respetar a los derechos. Del artículo 11, del derecho a la honra y dignidad. Artículo 19, derecho del niño. Artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Artículo 25, protección judicial. Artículo 4, derecho a la vida. Artículo 5, derecho a la integridad personal. Artículo 8, garantías judiciales. Esos artículos de la Convención. Y por la Convención de Belén do Pará, en el artículo 7. Por otra parte, en el breve resumen de los puntos resolutivos, decide por unanimidad
Aceptar parcial de la excepción preliminar interpuesta por el Estado de conformidad con los párrafos 31 y 80 de la presente sentencia, y por ende declarar que 1. Tiene competencia contenciosa en razón de la materia para conocer de alegadas violaciones al artículo 7 de la Convención Belén do Pará, y 2. No tiene competencia contenciosa en razón de la materia para conocer de supuestas violaciones a los artículos 8 y 9 de dicho instrumento internacional. En el punto 2 fue aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado en los términos de los párrafos 20 a 30 de la presente sentencia. También declara por unanimidad, 1. No puede atribuir al Estado responsabilidad internacional por violaciones a los derechos sustantivos consagrados en los artículos 4, derecho a la vida, 5, derecho a la integridad personal, y 7, derecho a la libertad personal, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. El Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana. 3. El Estado incumplió con su deber de investigar y con ello su deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. 4. El Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. 5. El Estado violó los derechos del niño consagrados en el artículo 19 de la Convención Americana. 6. El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana. 7. El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana. También, por otra parte, dispone por unanimidad. 1. Esta sentencia constituye per se una forma de reparación. 2. El Estado deberá, conforme a los párrafos 452 a 455 de esta sentencia, concluir eficazmente el proceso penal en curso. 3. El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar por intermedio de las instituciones públicas competentes a los funcionarios acusados de irregularidades y luego de un debido proceso aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables conforme a lo expuesto en los párrafos 456 a 460 de la sentencia. La legislación aplicable en lo que se refiere a las pretensiones de derecho, la Corte declaró que había cesado la controversia sobre la violación de los artículos 5, derecho a la integridad personal, 8, garantías judiciales, 25, protección judicial de la Convención Americana, en prejuicio de los familiares de las víctimas identificados por las violaciones aceptadas por el Estado de la primera etapa de las investigaciones. Por lo anterior, procedió al análisis de las demás alegadas violaciones por hechos distintos, a los reconocidos por el Estado respecto a los familiares de las víctimas sucedidos en la segunda etapa de las investigaciones. ¿Estás de acuerdo con la resolución? De manera jurídica veremos una resolución para bien o para mal. Se dictó sentencia. A mí y a mis compañeros nos hubiera sido más satisfactorio leer que esta dicha sentencia fue contra una persona o un grupo de personas en particular. Estamos mediante inconformes porque, aunque este hecho lo haya cometido un particular, el Estado tenía una gran responsabilidad de actuar y no lo hizo. Aún creemos que esta sentencia en contra del Estado dicta un antes y un después para el derecho mexicano, ya que la Corte Interamericana hace ver a México que no tenía protocolos y que los estándares de las investigaciones eran bastante básicos y renuentes.
No tenían técnicas científicas para comprobar distintos hechos. Pasados estas sentencias, se logró esta base científica. Un punto importante es que esta sentencia es la primera sentencia que adopta una clara perspectiva de género, ya que después de esta sentencia se adopta una perspectiva. Analizando el caso considerando las circunstancias de discriminación y violencias contra la mujer a diferencia de un hombre. Ya está. Nosotros como equipo resolveríamos el caso si hubiera existido todos los indicios para culpar a un participante, así lo iniciaríamos, aunque creemos que la resolución de este caso fue la más correcta, porque como ya mencionamos, el Estado, por sus distintas omisiones y vulneraciones de los derechos de estas mujeres y por no adoptar diligentemente medidas para efecto de prevenir o controlar la violencia y discriminación de la mujer.